Investigaciones sobre América del Norte les da la más cordial bienvenida. Asimismo, a este tercer Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos, Futuro Compartido. En este horario vamos a presentar la mesa número 23, que corresponde al tema de temas contemporáneos de Canadá. Están con nosotros el doctor Carlos Gabriel Argüelles Arredondo de la Universidad del Mar. Tenemos a la doctora Marcela López Vallejo de la Universidad de Guadalajara. Asimismo al doctor Oliver Santín del CISAN. A la doctora María Cristina Hall del CISAN también. Y a Liliana Cordero Marínez también del CISAN. Bueno, vamos a dar la palabra al doctor Carlos Gabriel Argüelles Arredondo con su tema 80 años de relaciones diplomáticas México-Canadá, balance y perspectivas. Tiene la palabra, doctor. ¿Cuántos minutos tenemos? 20, por favor. Sí. Buenas tardes. Pues es un gusto para mí estar aquí en el tercer Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos que organiza el CISAN. Yo quisiera, en primer lugar, dar un agradecimiento al mismo CISAN y la invitación que nos hicieron para participar en esta mesa por iniciativa del doctor Oliver Santín, que nos tomó en consideración para poder participar en los temas contemporáneos de Canadá, que son muy importantes en la agenda de norteamericana y en el mundo. También les agradezco a mis colegas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el tema de la ponencia es 80 años de relaciones diplomáticas México-Canadá. En 2024, Canadá y México celebraron 80 años de relaciones diplomáticas. En la presentación la dividí en 11 partes, en que están señalados una relatoría histórica. Con el método que utilicé fue el método deductivo, de lo general a lo particular, porque las relaciones diplomáticas entre dos países como México y Canadá en realidad tiene muchas variables políticas, económicas, históricas, sociales, culturales, comerciales, de seguridad. Entonces hay una gran variedad de temas que comprende la relación. Entonces yo seleccioné algunos en particular para poder acotar el tema. En primer lugar, para poder manejar una relación bilateral, tomé en cuenta la teoría de la interdependencia compleja, ¿sí? Que manejan Keohane y Nain, para poder ejemplificar cómo una relación que está orientada hacia el liberalismo, pero también se podría abarcar desde otras teorías. Pero yo escogí la interdependencia porque fue una teoría que surge a principios de la década de 1970, cuando estaba en pleno auge el liberalismo. Entonces, pero uno de mis argumentos principales es que Canadá y México no se descubrieron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. En realidad, la relación data de casi 3 siglos. Entonces, en la presentación abarco algunas cuestiones históricas, porque previo a la relación diplomática, que tiene 80 años, 81, porque desde 1944, antes de eso ya había contactos importantes entre Canadá y México. Entonces, estas son mis partes, la dividí en 11 secciones. La interdependencia, los antecedentes históricos de la relación, el inicio de las relaciones diplomáticas en 1944, la relación bilateral en el gobierno de Pierre Elliott Trudeau, las características de esta relación, el distanciamiento y el acercamiento. Un tema le llamé el diálogo norte-sur, en el sentido de que es cómo Canadá y México convergen en mecanismos y organismos multilaterales. Así lo llamé yo.
aunque así se llamó una reunión en 1981. También utilicé la variable de las relaciones migratorias, es decir, de la migración, y el reencuentro de Canadá y México, ese sí es 1994, así le llamé, es un reencuentro, pero fortalecido. Ya al final, el TEMEC y una variable importante que me surgió la idea por la teoría de la interdependencia compleja. Y como no pude abarcar mucho las cuestiones paradiplomáticas, solamente utilicé la paradiplomacia de Quebec con México. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, pues estos son algunos ejemplos de la interdependencia compleja, canales múltiples que conectan a las sociedades, la agenda de relaciones interestatales y, por ejemplo, la fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de la región o en los temas de la agenda cuando predomina la interdependencia compleja. Y en la relación, por ejemplo, trilateral, en el sentido con México, Estados Unidos y Canadá, pues en realidad podemos hablar de la interdependencia compleja. A los antecedentes históricos, pues México y Canadá se independizaron después de Estados Unidos. México lo hizo en 1821 y Canadá en 1867. Entonces, los dos son países, digamos, más jóvenes que Estados Unidos, pero en realidad los dos han tenido como un común denominador la relación con Estados Unidos. ¿Sí? No se puede disociar de su política exterior. Canadá tenía al principio una orientación atlantista y México la tenía como latinoamericanista, pero también convergía la relación con Estados Unidos. Hubo algunos aspectos importantes de que como Canadá no era un país totalmente independiente en 1867, porque recordarán que Canadá no alcanzó su independencia completa en 1867, ni siquiera en 1931 con el Estatuto de Westminster, que fue la independencia en materia de política exterior, sino digamos que la verdadera independencia fue en 1982 con la repatriación de la Constitución, sí, que se hizo en Ottawa en abril de 1982, porque antes la Constitución canadiense se manejaba desde el Reino Unido. Entonces, había algunos intercambios comerciales, hubo enviados comerciales, religiosos, misioneros entre Canadá y México. Por ejemplo, hubo inversiones en el ferrocarril que construyó Canadá en la ruta México-Veracruz. También hay indicios de que Canadá enviaba enviados comerciales, por ejemplo, a principios del siglo XX. En 1905 envió un enviado comercial, ¿sí? Para explorar oportunidades de inversión en México, pero como puerta de entrada a América Latina. También la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que desapareció en el sexenio de Felipe Calderón, tuvo orígenes canadienses. ¿Sí? Entonces, porque desde entonces ya tenían inversiones en materia de electricidad, por ejemplo, para el ferrocarril, pero también para el alumbrado público en la Ciudad de México. Todo esto es a finales del siglo XIX y principios del XX. Ahora, la relación diplomática tuvo algunos, digamos, retrasos, porque recordarán que con la expropiación petrolera de 1938 había empresas británicas. Entonces, Gran Bretaña y México se distanciaron por esa razón y como Canadá todavía dependía en cierta forma de Gran Bretaña, entonces la relación se retrasó. Y también, pues, el año del 44, pues, la Segunda Guerra Mundial estaba prácticamente en su apogeo y al año siguiente iba a terminar. Pero eso también fue un factor que determinó que Canadá se interesara más por el atlantismo, como les digo, y lo que pasaba en Europa en la Segunda Guerra Mundial. La orientación hacia América Latina, aunque sí había agregados comerciales y todo eso, pero no eran desde el punto de vista oficial. ¿Por qué no era desde el punto de vista oficial? Porque Canadá no podía firmar acuerdos bilaterales con otros estados porque no tenía la independencia en política exterior. Eso fue en el Estatuto de 1931. Por eso la relación de
44 ya se pudo concretizar porque ya Canadá tenía independencia en materia de política exterior. El primer embajador mexicano en Canadá fue Francisco del Río Cañedo, que se nombró en 1944 y el mismo año presentó cartas credenciales. También una reunión que hubo entre Adolfo Ruiz Cortines y Louis Saint Laurent, primer ministro de Canadá, pero eso fue en una reunión en Estados Unidos. Pero el primer presidente que visitó Canadá fue Adolfo López Mateos, en una visita que hizo a Ottawa. En una de las variables que puse es la relación México-Canadá en el periodo de Pierre Elliott Trudeau. ¿Por qué escogí este periodo cuando hubo otros primeros ministros también muy importantes en la relación con México? Bueno, porque fue esta gestión del Partido Liberal en 1968 que entró Trudeau, continuó a principios de la década de 1970 y tuvo otro mandato a principios de la década de 1980. Porque fue que cuando se abrió por primera vez una verdadera opción de relaciones con México y con América Latina, con un documento que se llamaba la tercera opción y otro documento que se llamaba Foreign Policy for Canadians, y veían que Estados Unidos sí era el principal socio, pero la visión de Trudeau era ampliar la relación con América Latina. Aparte de que Trudeau tenía una afinidad importante con la región. Hablaba español y hizo varias visitas importantes a México, Cuba y otros países de América Latina. Entonces, Trudeau fue un parteaguas porque fue donde se abrió eh, la política exterior canadiense hacia América Latina y hacia México en particular. Y por esa razón se pudo firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por esa razón Canadá apoyaba el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que nunca entró en vigor, pero la apoyaba. Entonces, por eso escogí el hablar de la relación bilateral, y Trudeau pues tuvo encuentros frecuentes con Luis Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, que era el periodo en el que le tocó estar en el poder en Canadá. También utilicé, por ejemplo, otra variable como una especie de comparación de las características de la relación México-Canadá. Hay muchas características, pero las que podemos rescatar aquí, uno, por ejemplo, es que vive en una vecindad compartida, delimitada por su relación con Estados Unidos. Es un factor importante, ¿no? Y que siempre va a prevalecer. También tiene una amplia agenda bilateral en aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y de seguridad. Aquí puse algunos datos, por ejemplo, en materia del Producto Interno Bruto, el tamaño de la población de México y Canadá, el tamaño del territorio y Canadá. Aunque aquí en el mapa México aparece más grande que Canadá, no es la realidad. Canadá es 4 veces más grande que México en términos territoriales. Pero, bueno, podríamos hablar de muchos factores geográficos de Canadá, pero basta decir que pues sus ciudades principales están asentadas a lo largo de la frontera sur, es decir, con Estados Unidos, obviamente por las cuestiones climáticas severas, ¿no?, que ocurren en Canadá, en el norte de Canadá. También la oscilación entre el distanciamiento y el acercamiento. Lo mismo que con Estados Unidos, que México y Estados Unidos han tenido distanciamientos, acercamientos, y eso ha sido el común denominador en la relación, también con Canadá. Por ejemplo, un acercamiento importante es el que acabamos de ver con Pierre Elliott Trudeau en la década de 1970 y 1980. También otra de las cuestiones es que la relación entre Canadá y México a veces es desalentada por los mismos Estados Unidos, porque Estados Unidos los ve a los dos como dos agendas políticas separadas y prefiere mantener una relación especial con México y una relación especial con Canadá.
Entonces, ese es un factor importante en la relación bilateral. Otro acercamiento fue pues, una serie de firmas y acuerdos, pero uno muy importante fue el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de 1974. Y este fue un factor importante para lograr una migración laboral ordenada y legal en el ámbito de la agroindustria, ¿no? En Canadá. Y el programa sigue vigente. Eh, en 2004 se celebraron algunas, digamos, conmemoraciones y se conmemoraban aniversario del programa uno, por ejemplo, el aniversario de las relaciones diplomáticas, el aniversario del establecimiento del PETAT, no como le decimos, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporal. Otra variable que puse le llamé el diálogo norte-sur, porque me acuerdo de la, de la reunión que hubo en Cancún en 1981, donde vinieron diversos líderes mundiales, cuando estaba Ronald Reagan, estaba López Portillo, vino Indira Gandhi, pero uno de los que vino también fue Pierre Elliott Trudeau en esa reunión. Pero junto con estas, pues Canadá y México convergen en las Naciones Unidas, convergen en la Asociación Asia-Pacífico, Asociación Económica Asia-Pacífico, convergen en el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica y en muchos otros organismos multilaterales. Entonces, a esto le llamo una convergencia multilateral de México y Canadá. En cuanto a las relaciones migratorias, le puse esta variable porque, pues, cada vez más hay la relación de México con Canadá tiene que ver con el aspecto migratorio. A principios de la década de 1990 había más o menos 30,000 mexicanos en Canadá. Después, ya en 2021, había más de 100,000 mexicanos en Canadá. Entonces, ha habido una mayor migración de mexicanos a Canadá por el sistema migratorio de Estados Unidos. Como era más difícil ir a Estados Unidos, entonces encontraron en el sistema migratorio canadiense una oportunidad. Pero también aquí descubrimos a la inversa, los canadienses que migran a México. Los canadienses que migran a México cada vez los vemos más en ciudades coloniales o zonas de playa y es una migración importante que cada vez está creciendo. Entonces, eso también es una relación importante de la migración bilateral. El reencuentro entre Canadá y México lo llamé el Telecán. Por eso al principio dije, no fue el que se conocieron con el Telecán México y Canadá. Esto fue solamente una etapa de su relación, pero sí fortalecida. ¿Sí? Canadá ya había entrado a la OEA y el Telecán también fue una oportunidad para entrar a México y a América Latina. Y pues 26 años después el TEMEC, ¿sí? En 2020, que se firma en julio de 2020, reformado, y aquí es donde entran las cuestiones más recientes, ¿sí? Que el TEMEC va a tener una revisión en 2026 y con la coyuntura actual que está pasando en la relación trilateral con México, Estados Unidos y Canadá, con la imposición de aranceles, entonces ya no va a ser libre comercio, ya va a ser más bien un mercado proteccionista, o regresamos al mercado proteccionista antes de 1986. Entonces, ese es un factor importante que hay que tener en cuenta. Y la relación paradiplomática, esta es mi última variable, pues en 1980 se estableció la Delegación General de Quebec en México cuando estaba el primer ministro René Lévesque en Quebec. Y pues la relación Quebec y México ha sido intensa en cuestiones económicas, políticas, culturales, educativas, muy importantes. Y la latinidad de Quebec, podemos decir que América Latina también está en Canadá y también en Estados Unidos, ¿eh? Porque si nos vamos por el número de hispanohablantes, pues también es América Latina, ¿sí? Y el francés, pues es un idioma latino. Bueno, y en conclusión, pues aquí lo que traté de hacer es pues lo que está pasando recientemente en la relación. Por ejemplo, Canadá quería que México saliera, o más bien algunos sectores de Canadá, ¿eh? Que saliera del TEMEC, una cuestión tensa, ¿no?
Estados Unidos pone o trata de imponer aranceles a Canadá y México. O sea, la relación trilateral privilegiada y los mecanismos que se crearon como la Cumbre de Líderes de América del Norte, la Alianza México-Canadá y todos estos factores que influyeron en la relación México-Canadá, como que ha quedado distanciado. Ahorita estamos con una época de distanciamiento, aunque también ha habido colaboración en estas amenazas de imposición de aranceles entre Canadá y México. Y bueno, pues aquí concluyo. Estas son algunos pues pinceladas, ¿no? De la relación bilateral. Espero poder publicar esto pronto y pues muchas gracias. Doctor, pues muchas gracias. Sí, definitivamente eh, en ese segundo periodo de Donald Trump, nuevamente Canadá sabe que existe México, México sabe que existe Canadá, ¿no? Entonces volvemos a estas cuestiones históricas, ¿no? De dónde empezamos, incluso esta relación, muy interesante. Como moderador es más complicado porque a veces quisiera yo terminar más tiempo, pero pues así está especificado, así que así viene el programa. Bueno, pues a continuación vamos a dar la palabra a la doctora Marcela López Vallejo de la Universidad de Guadalajara con su ponencia Obstrucción climática, el ámbito local en Canadá. Doctora, tiene la palabra. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y gracias por la invitación, Oliver, a la mesa y a todos los colegas y las colegas. El concepto de obstrucción climática es un poco fuerte, digámoslo así. Este es un proyecto que pretende, con tintes muy políticos, por supuesto, de establecer qué tipo de actores y qué tipo de redes, incluso qué tipo de gobiernos han tenido ya sea bloqueos, retrasos o falta de implementación de políticas climáticas a nivel nacional, a nivel internacional y en el caso del capítulo que está a punto de salir en un handbook de obstrucción climática a nivel local. Como les digo, el proyecto tiene que ver con diferentes regiones del mundo. En esta ocasión solamente voy a tratar la parte canadiense y haciendo algunas especificaciones en tanto para Canadá el concepto de obstrucción climática se, se siente muy diferente a nivel nacional y local al resto del mundo, especialmente el famosísimo sur global. Vamos a dar inicio a esto, espero que lo puedan observar. Eh, Normalmente en Canadá, bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? Que los gobiernos locales, y me refiero a provincias, ciudades, municipios allá, bueno, tienen una comunicación concurrentemente con el gobierno federal, el gobierno nacional, gobiernos internacionales, etcétera. Es decir, tienen una comunicación en cuanto a implementación de cambio climático de manera vertical y, por ejemplo, tenemos el Pan Canadian Framework, ¿no? O sea, es una política vertical que sale con Justin Trudeau y que, bueno, ha tenido sus altos y bajos hasta la fecha. Pero también, como todo el mundo sabe, los gobiernos locales de Canadá implementan política climática de manera horizontal, que eso es un poco menos común, pero hay las famosísimas buenas prácticas que se comparten entre ciudades, estados, entre una provincia y otra, entre territorios, etcétera. Y también tenemos una gobernanza en red en donde la implementación es transversal, ¿no? Muchas ciudades canadienses participan en el C40 internacional, ¿no? Muchas ciudades canadienses participan en ICLEI, en Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y normalmente tendemos a recurrir a este argumento y espero que no se ofenda a nadie, especialmente en esta mesa, a romantizar los gobiernos locales, ¿no? Tendemos a decir, es que el gobierno local a veces es mejor que el gobierno nacional porque hace A, B, C, D en política climática,
o especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O algunos en Brasil con Bolsonaro, en Europa. Y normalmente abordamos dos argumentos aquí, ¿no? Que las políticas diferenciadas, por supuesto, de gobiernos locales se imponen ante estrategias nacionales e internacionales para, uno, contraatacar políticas nacionales y dos, establecer compromisos superiores a los nacionales e internacionales, que normalmente es cierto, ¿no? O sea, si lo vemos en el caso canadiense, bueno, ahí está alguna grafiquita en donde se muestra que más adelante creo que voy a poder mostrar mejor. Estos argumentos a veces sí son ciertos, pero no debemos dejar de lado la crítica que tenemos a los gobiernos locales, especialmente cuando decimos que esos gobiernos locales privilegian el desarrollo local, pero ese desarrollo local a veces obstruye políticas climáticas. Y en Canadá creo que el clarísimo ejemplo pues es la provincia de Alberta, ¿no? Que vamos a ir abordando un poquito más adelante. En Canadá, como les digo, entre bloqueos, retrasos o no implementaciones del concepto de obstrucción climática, encontramos en este handbook dos enfoques para tomar el concepto de obstrucción. La primera es una obstrucción intencional, cuando intencionalmente se bloquea o se retrasa la implementación de alguna política en términos de, por ejemplo, que se favorece el desarrollo, digo, ahí no lo puse entre comillas, pero el desarrollo sucio debido a la industria de hidrocarburos que funciona a nivel local. Otra forma de implementación intencional es definitivamente la opinión pública y el negacionismo, que permea en diferentes aspectos de la vida social y de las personas de a pie. Y en el tercer punto tenemos la política partidista, que a veces, por creer o no en el cambio climático, por ser o liberales o conservadores, van en pro o en contra de políticas climáticas. Para el resto del mundo tenemos algunas otras explicaciones, por ejemplo, que tienen que ver más con bloqueos estructurales, obstrucciones estructurales, en donde pues hay una implementación ambigua de la ley, en donde se generan rechazos en cortes nacionales, en donde falta la propiedad de los recursos naturales, es ambigua, o en donde hay factores como pobreza y corrupción que evitan que este concepto de desarrollo sea un desarrollo limpio, sostenible. Ok, aquí está la grafiquita que les menciono. Voy a hacer una serie de ejemplos de todos esos conceptos para el caso canadiense. Y aquí, bueno, como decíamos, ¿no? El cambio climático y las políticas climáticas están totalmente vinculadas con la energía, todo el mundo sabemos eso, y con algunos sectores como el transporte o la agricultura. Sin embargo, cuando vemos cómo están las provincias a nivel canadiense, es una gráfica del Instituto Pembina del 2024, vemos qué provincias son las que tienen menor aplicación, implementación de política climática, menor incluso eh, planeación de política climática. Y claramente, pues en primerísimos lugares está Saskatchewan y Alberta, pero también tenemos Ontario, ¿no? Ontario, que es una de las provincias pues, más grandes del mundo, en donde la franja roja implica que no se tiene ninguna política climática en planeación. Y bueno, entonces, por supuesto, no es de sorprenderse que Columbia Británica sobresale en cuestiones de implementación climática vinculado a energía. Y esto, bueno, tiene que ver con las vocaciones energéticas de cada provincia. En Saskatchewan y Alberta, y vamos a ver un poquito más adelante, pues se produce y se consume hidrocarburos para mover las economías locales y entonces el desarrollo local. Eh, y aquí tenemos un poquito más
de profundización. El mapa incluye algunos, bueno, los estados de Estados Unidos. Los más oscuros mueven sus economías con carbón. Los azulitos mueven sus economías con las cuestiones hídricas. Y el rosa es la energía nuclear. Pero si uno siempre se va por Alberta y Saskatchewan, pero también tenemos por ahí a la isla del Príncipe Eduardo moviendo su economía con carbón, mayoritariamente con carbón. Y si uno ve las franjas verticales, la integración energética de carbón en el centro de Canadá y Estados Unidos es bastante fuerte. En la frontera, que es lo cafecito con México, está integrada por gas mayoritariamente, y la costa pacífica está integrada por las cuestiones hídricas. Si nos fijamos, pues bueno, California mueve su economía en términos de gas. No es como la provincia, la panacea que de repente todo el mundo romantizamos, ¿no? California igual a California verde. Dice uno, bueno, sí, nada más que se usa el gas para mover a sus economías, ¿no? Y aquí tenemos la producción de esta energía, ¿no? Producción de emisiones de efecto invernadero. Por supuesto, tenemos otra vez a Alberta, a Ontario, pero también tenemos a Quebec con 11%, igual que Saskatchewan. Y Quebec, como en la gráfica anterior vimos, Quebec mueve su economía con agua, pero a la hora de producir gases de efecto invernadero, es decir, en términos de intensidad, pues Quebec está entre las cuatro provincias más contaminantes. ¿Y a qué voy? O sea, no queremos acusar en ese handbook a nadie, ¿no? Simplemente es para desmitificar que los gobiernos locales en este caso en Canadá, pero en el resto del mundo, a veces hacen las cosas mejor en términos de política climática que otros, ¿no? En en esta gráfica, pues es muy claro, ¿no? Que Canadá, la mayor producción y con lo que se mueve en general Canadá como país es con las arenas bituminosas de Alberta. Y creo que es muy clara la curva que es la más alta contra las más bajas que tienen que ver con gas, con carbón, con otras fuentes de energía, incluso renovables, ¿no? Em, ¿Y cómo se traslada todo este discurso de obstrucción climática a la sociedad? Y aquí entramos a la parte de opinión pública. Y tenemos algunos casos que de verdad son un poco hasta uno se disgusta con este tipo de casos, en donde, por ejemplo, en Saskatchewan, a nivel de primaria y de secundaria, se ha aprobado, y bueno, hay algunos papers publicados y estudios publicados, como el que ven en pantalla, que se les instruye para tener políticas anticlimáticas. Entonces ya tenemos dos sectores que conforman este concepto de desarrollo local importantes, que de repente bloquean las políticas climáticas. El primero es el sector económico, ¿no? Y especialmente de hidrocarburos. Y el segundo es el sector de la opinión pública, y aquí están vinculados los medios de comunicación. Aquí tenemos una tablita en donde también es del 2024, en donde se pregunta en un porcentaje, ¿no? de cuántas personas creen que la Tierra se está calentando. Y uno de repente hace el match, ¿no? Entre vocación económica, opinión pública y lo que reflejan estas encuestas. Tenemos ciudades, en la mayoría en Alberta, en Manitoba y en Saskatchewan, siendo las que más creen que el cambio climático es un invento de los poderosos. Y siendo algunas ciudades, por supuesto, en Quebec, en Columbia Británica, y una ciudad, Brampton East, en Ontario,
que es muy progresista en términos de política climática, a pesar de que esté en un estado que produce energía nuclear y que su vocación de desarrollo no es tan limpia como pensábamos. Finalmente, para esta presentación, el último elemento que quisiera tocar es la política partidista. Y esa es una fuente clara y directa de bloqueo de política climática en Canadá a nivel local, en donde pues incluso el gobierno de Alberta, ¿no? Ha puesto restricciones a la energía solar y eólica. Y bueno, desde la premier pasada, Daniel Smith, esto ha venido siendo así, en favor de gastar ese presupuesto en incentivar algunas técnicas que no son tan limpias, pero que más o menos abordan el cambio climático, como la captura de carbón, el CCS, ¿no? La captura y recolección de carbono que se regresa a la tierra, ¿no? Y eso tiene que ver, gracias, con tecnología. Eso tiene que ver con desarrollo local, entonces igual a tecnología. Aquí tenemos un último factor que creo que es un tanto discutido y a veces se mitifica y desmitifica. Aquí en México lo sabemos claramente, y a lo mejor en esta mesa también se propone algo así. Eh, Hay oposición local de Primeras Naciones en Canadá para realizar ciertas políticas, por ejemplo, de energías limpias. Entonces, es un poco complicado. Aquí tenemos dos ejemplos, una presa, ¿no? En Columbia Británica, que tiene oposición de grupos nativos, y notarios, 155 municipalidades que no están dispuestas a que en sus ciudades pongan turbinas eólicas. Entonces, es un tanto complicado este tema, porque otra vez como que romantizamos ciertas poblaciones para política climática, siendo que las vocaciones de estos gobiernos locales quizá no favorecen a la política climática, eh, ni local ni estatal. Y digo, en general, por el tiempo, las conclusiones tienen que ver con que el desarrollo local es una espada del doble filo para políticas climáticas. La opinión pública y la mala planeación local son razones importantes para evitar una transición energética, y los principales motores de obstrucción climática definitivamente son las empresas y de la industria petrolera vinculada a estas, especialmente a través de sus lobbies y think tanks. Y pues con eso termino. Muchas gracias. Doctora Vallejo, pues muchísimas gracias por esta ponencia. Sí, estamos en esa situación de lo sustentable o no sustentable. Y aquí la doctora nos ha dicho que hay otros elementos que definitivamente nos explican. Lo sustentable puede ser incluso hasta un paradigma, pero hay cosas que hay que aterrizar, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación, el doctor Oliver Santín Peña nos va a presentar su ponencia titulada Canadá y su cita electoral 2025. Doctor. Muchas gracias, doctor. Antes de iniciar, quiero agradecer la presencia de mis colegas en la mesa el día de hoy. A Cristina, querida Cristina, le tengo un aprecio, un cariño personal, porque pues la conozco desde que inició el doctorado. Estuvimos trabajando bastante tiempo, una chica extraordinaria e inteligente. Liliana, también tenemos ya tiempo de conocernos. Siempre que puedo me escapo para platicar con ella. Eh, También a mis colegas que vienen de lejos, que atendieron a la convocatoria, siempre han sido muy solidarios con el CISAN, con los proyectos que aquí ponemos en marcha. El doctor José Luis, que viene de Palenque, de forma especial para este congreso. Marcela, la doctora Marcela, viene de Guadalajara, también atravesando un montón de cosas, pero está aquí con nosotros. Muchas gracias. Carlos viene de Huatulco.
También, entonces, ahí ella nos habla del compromiso que ha venido generando los estudios de Canadá con el paso de los años. Graciela, muchísimas gracias también por estar aquí, por siempre apoyarnos. A todos y a todas ustedes que están aquí. Vaya, cuando presento la propuesta de ponencia en agosto del año pasado, pues sabía que en 2025 iba a haber elecciones en Canadá. No sabemos cuándo, incluso hoy día no sabemos cuándo. Mis colegas y amigos, amigas canadienses que están aquí van a decir, pues a poco se sabe, ¿no? Todo el tiempo qué día va a haber elecciones, ni que fuéramos gringos, ¿no? Pues no, no, no. En Canadá no sabemos, ¿sí? Cuándo va a haber elecciones. En México también sabemos cuándo vamos a tener elecciones, pero han pasado un montón de cosas desde, no digamos desde agosto que presento esta propuesta, sino desde diciembre. Muchas cosas han pasado en Canadá que nos hacen plantearnos una serie de preguntas. Digo, en 20 minutos es muy difícil que podamos abordar a profundidad qué está pasando en Canadá en materia electoral, pero pensándole, bueno, vienen 4 preguntas que me gustaría expresarles. La primera es, ¿van a regresar los conservadores al poder en Canadá? La segunda, ¿cómo es que se diluyó el carisma mediático de Justin Trudeau en tan poco tiempo? 3, ¿qué factores políticos llevan a Trudeau a esta crisis? Y 4, ¿cuándo serán las siguientes elecciones federales en Canadá? La primera, ¿van a regresar los conservadores al poder? Pues todo parece indicar que sí. Lo interesante es lo que ha venido pasando de enero para acá. Vemos ahí, vamos a estar viendo 3 imágenes. Ahí están más o menos una proyección que se tomó el 16 de febrero, no va a cambiar mucho, de cómo está la probabilidad de los asientos en el Parlamento canadiense, en la Cámara Baja. Ahí vemos pues más o menos cómo ha venido las encuestas respecto a la intención de votar por un partido, sobre todo por un líder, ¿sí? Vemos cómo en realidad será a partir de agosto. Yo recuerdo cuando andaba por allá en mi sabático, cuando llega Pierre Poilievre al liderazgo del Partido Conservador, pues vamos a ver ya un incremento gradual de la línea azul en la intención de voto de la población canadiense y una caída sostenida de Justin Trudeau del Partido Liberal. Y aquí ya vemos un pequeño crecimiento, pero pues bueno, ya no es tanto gracias a Justin Trudeau, sino al proceso que se está viviendo al interior del partido. Voy a retomar la cuestión de los conservadores en las siguientes elecciones. A ver, ¿qué pasa en Canadá de 2022 para acá para que la figura de Pierre Poilievre como líder del Partido Conservador incremente y al mismo tiempo la figura, la imagen poderosa que teníamos de Justin Trudeau viniera a la baja? Pues hay un montón de situaciones que incluso van más allá del gobierno de Justin Trudeau, cuestiones sistémicas del sistema, cuestiones sistémicas que se viven en el país en materia de vivienda, que a Justin Trudeau ya le explota en las manos el problema, cuestiones de salud, ¿sí? La falta de suficientes médicos familiares. 17-18% de canadienses no tienen un médico familiar y no es responsabilidad de Trudeau, es una cuestión que, repito, se viene generando desde décadas atrás. ¿Por qué es importante un médico familiar en el sistema canadiense? Porque es la puerta de entrada a las especialidades. Entonces, esto va generando incertidumbre y pues molestia por parte de la opinión pública, y llega un líder conservador, Pierre Poilievre, que critica todo esto como si él tuviera la solución en sus manos en el corto plazo. También tenemos un problema en el sistema de educación pública, profesores, profesoras explotados, con un montón de responsabilidades que tienen que cubrir dentro y fuera del aula, salones repletos de niños que muchos de ellos no hablan inglés,
o no hablan francés. Entonces, también tienen que hacerla de psicólogos u orientadores cuando los recursos cada vez son menos, cada vez son menos, cada vez son menos a nivel provincial. Tenemos también elevadísimos índices de inmigración que son positivos. La economía canadiense requiere forzosamente de la llegada de inmigración, pero se ha dado la oportunidad al bloque más conservador del país de señalar de manera tramposa a los inmigrantes como causantes de muchos de los males, entre ellos la vivienda, como si los inmigrantes que llegaron hace 2, 3 años hayan cambiado las leyes desde los años 80, desde los años 90, para disminuir recursos en la vivienda pública, ¿no? Tenemos también inflación, ¿sí? Una inflación bastante marcada en Canadá. Me tocó sufrirla por ahí del 2022 y por lo que he leído, pues 2022, 2023 no se ha mejorado. Bajos salarios, muy bajos salarios en Canadá, que obligan a que muchos de estos inmigrantes y mucha población tenga que recurrir a 2 empleos para sobrevivir. Y a nivel interno de las casas, de las casas, de las familias, pues implica que los papás, las mamás van a estar fuera todo el día y los hijos están sin la supervisión y pueden salir a la calle y todas las cuestiones que ustedes saben que suceden en la calle. Canadá es un país seguro. Por fortuna, sigue siendo un país seguro de que no los va a ser muy difícil que los asalten, que los secuestren, que les hagan algo a los niños, a los jóvenes en la calle. Pero ¿dónde está el peligro? Pues que se van a acercar los amigos de la misma edad, las amigas de la misma edad, y mira, prueba esto. Y hay una variedad de nuevas drogas que no conocemos. Yo me sorprendo cuando me platican el tipo de drogas que ya hay, refrescos, dulces, chicles, gomitas, en fin, hay un montón de cosas y eso va generando problemáticas sociales que, insisto, también de manera estratégica, el líder conservador reclama y señala al partido gobernante del ser responsable y bueno, pues las adicciones. Todo esto va mermando la imagen de un Justin Trudeau que al resultar que él estalla la situación en las manos, tiene pocos márgenes de maniobra para poder encontrar soluciones en el corto plazo a un problema que tiene décadas gestándose. Pero en la política sabemos muy bien que el responsable es quien está en el poder y desde la oposición lo puede señalar y la gente que busca una solución a su día a día va a tener oídos, van a ser muy perceptivos. En Estados Unidos lo acabamos de ver hace muy poco en las elecciones de Estados Unidos, donde es una reacción de la gente el votar por Trump en muchas áreas. Ahora, ¿qué factores políticos al interior tienen también a Trudeau en esta coyuntura? Bueno, desde luego la llegada de un líder conservador muy astuto, bastante hábil, con un buen manejo de medios, bastante astuto, esa es la palabra, con respuestas muy rápidas, con experiencia. Es un tipo joven, pero que ya tiene más de 20 años como diputado, ha estado ganando su curul de manera constante, es un tipo comprometido con su comunidad, ha pasado de ser un joven que tenía apodos en el Parlamento a ser el líder del partido conservador. Otra situación que le ha afectado con sectores progresistas moderados ha sido la agenda de género, toda la agenda woke ha abierto nuevos frentes también a Justin Trudeau al interior de sectores no conservadores, sino progresistas moderados o que yo señalo que se autoperciben de izquierda. ¿Sí? Entonces, estos grupos han sido también que se han sentido incómodos. Las encuestas que de manera constante y permanente van marcando una caída de Justin Trudeau, que junto a toda esta situación, pues va provocando estados cognitivos, mentales o de instinto de responsabilizar al primer ministro de los males que me aquejan. Más reciente y en diciembre, pues sin duda la renuncia de Chrystia Freeland al gobierno de Justin Trudeau, entre otras cosas señalando que no está tomando con seriedad la amenaza que viene con Donald Trump.
buscó desligarse, ¿sí?, de esta manera de Justin Trudeau, con la clara intención de contender por el liderazgo del Partido Liberal, porque Chrystia Freeland, desde hace ya varios años, se perfila o se perfilaba como una líder natural para el partido, sobre todo por la postura que asumió en las negociaciones del TEMEC, en donde el propio Trump ha dicho que Chrystia Freeland es una persona muy nociva, porque fue muy dura en la negociación con Estados Unidos, y esa era la carta de presentación de Chrystia Freeland. Viene posteriormente, en enero, a todos nos sorprende, apenas estamos acomodándonos de regreso de vacaciones, y llega el anuncio de Justin Trudeau de dimisión. Por ahí mucho se confunde que renunció, no ha renunciado, Justin Trudeau no ha renunciado, dimitió del liderazgo y convocan a nuevas elecciones. Por lo tanto, el partido convoca a una nueva elección interna para que llegue un nuevo líder que tome de facto la primera magistratura, y ahí veremos las negociaciones que se van a hacer en corto tiempo para saber si las elecciones se van a convocar casi de inmediato o se esperan hasta octubre. Una situación muy particular de este anuncio de dimisión de Justin Trudeau es que pues le da el abrazo de Acatempan a Chrystia Freeland, porque Chrystia Freeland lo que buscaba era desligarse de Justin Trudeau, y Justin Trudeau en su anuncio dice: agradezco a Chrystia Freeland, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos y forma parte de esto. Entonces, son de esas cuestiones maravillosas de la política que cuando uno lo ve dices, qué bárbaro, ¿no? Fue un touché, como se dice. Luego llega una figura que no se esperaba tanto a nivel mediático, pero la academia, la gente que se dedica a la política, pues habíamos escuchado de Mark Carney, quien fue presidente del Banco de Inglaterra, presidente del Banco de Canadá, un tecnócrata, como decimos en México, pero esta figura ha resultado ser muy atractiva para los adherentes liberales. Y yo estaba revisando, siempre reviso las encuestas, pero ahora también Robert Cepeda, este colega amigo, me mostró una página de apuestas de todo, y también viene la política. Bueno, las casas de apuestas de estos sitios colocan a Mark Carney con el 95% de posibilidades de ganar la elección interna, que es, me parece, el 8 o 9 de marzo. Ahorita les digo para no errarle. La elección interna es el 9 de marzo. Entonces, estamos a 2 semanas, prácticamente a 2 semanas, y todo parecería indicar, digo, si los apostadores están yendo por ahí, hay que hacerles un poco de caso, ¿sí? Todo parecería indicar que Mark Carney sería el nuevo líder del Partido Liberal y, por lo tanto, primer ministro. Ahora, ahí es donde viene ya, en realidad, la carnita del tema que vamos a manejar. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Ya son. Ya, qué caramba. Deseo más. Me estás grillando, pero bueno. En estos 5 minutos les explico rápidamente. Cuando un primer ministro cuyo titular previo, antecesor, dimitió y le transmitió el poder, como sucedió con Brian Mulroney y Kim Campbell, hay pocos márgenes de maniobra para continuar hasta el final, si no hay hasta el final del periodo que está contemplado para, cuando mucho, el 20 de octubre. Lo que va a tener que hacer Mark Carney es o negociar, en este caso, con el líder del Partido Neodemócrata, Jagmeet Singh, o con el bloque quebecois, que se ve más difícil, para extender su mandato hasta octubre, que se ve muy difícil, o adelantar elecciones tal vez en abril. Esta página de apuestas nos marca que el 74% están porque las elecciones van a ser antes del último día de abril. Podría ser. ¿Por qué? Es un gobierno minoritario el que tiene actualmente el Partido Liberal. Sin embargo, con los asientos neodemócratas pueden llegar a alcanzar el 50% más uno y decidir en el discurso del trono que se daría para la toma de posesión, alargar las elecciones hasta octubre. ¿Por qué siento que no va a suceder? Porque lo que buscan, o lo que deben de buscar los neodemócratas, es golpear lo más fuerte y contundentemente al Partido Liberal en el poder, para evitar que en una campaña larga se pueda recuperar
y que la figura de Mark Carney tome mayor impulso e incida directamente en los votantes neodemócratas o verdes, que son los progresistas, y a llevar a efecto el llamado voto útil para evitar que los conservadores lleguen al poder. Entonces, lo lógico, en la política, digo, estamos hablando de política, sería que no acepten llegar hasta octubre y que se adelante. En Canadá se puede, las campañas, digo, son países extraños, sobre todo para nosotros que somos tan cuadraditos en ese sentido. Las campañas pueden durar de 6 a 9 semanas, ¿sí? Más o menos. También se podría, en la campaña federal actual, hacer que la campaña fuera lo más breve posible, lo mismo para que Mark Carney o el nuevo líder o nueva lideresa del Partido Liberal no alcance a penetrar en el gusto de los y las electoras. Entonces, todo parecía indicar que las elecciones podrían ser en abril o mayo, como decía la canción. ¿Y qué es lo que nos termina mostrando todo esto? Que es difícil que no ganen los conservadores, es difícil. Pero lo que ya se les puso difícil a los conservadores es lograr un gobierno de mayoría por el incremento en la intención de voto de Mark Carney. Si hoy fueran las elecciones, siguen ganando los conservadores un gobierno de mayoría, pero, como vemos, se van acortando las distancias. Va a ser muy difícil que veamos un cruce, pero lo que sí podemos ver y lo que podríamos esperar es que la línea roja se acerque más a... No. La línea roja se acerque más a la línea azul y se evite un gobierno de mayoría conservadora, que ahí sí sería una situación bastante compleja para nuestro país, sobre todo pensando que Elon Musk está promoviendo y está impulsando en X y cuando puede la figura de Pierre Poilievre, ¿sí? Que lamentablemente yo lo percibiría como un elemento que estaría manejando Elon Musk. Está extendiendo su influencia en todos lados, lógicamente va a buscar hacer lo mismo en las elecciones de Canadá. No veo tanto a Donald Trump metido pensando de qué manera apoyo a Poilievre, para eso está Musk, ¿sí? Y un gobierno de minoría conservadora con Poilievre al frente haría muy difícil llegar a acuerdos, ¿sí? Que tuvieran impacto a nivel inmediato en Canadá. Ahí ya veríamos que tendría que haber alianzas entre liberales, neodemócratas, tal vez bloque quebequense. No les digo del Partido Verde porque, pues bueno, siguen con uno o dos curules, pero estaríamos pensando en el bloque más progresista que existe dentro de la política de Canadá, sin olvidar que también dentro del Partido Liberal hay un sector conservador que tiene mayores afinidades con el propio Partido Conservador. De manera que, bueno, eso es lo más interesante que tendremos que esperar en lo que resta en estos días, en este mes y el siguiente, ver si las elecciones se adelantan en abril o mayo y ver el comportamiento de Mark Carney o de Chrystia Freeland, no creo, en las campañas, en la campaña federal, para ganar lo más posible y desde una posición de primera minoría en el Parlamento, hacer lo posible para evitar estas propuestas y políticas nocivas de la extrema derecha o de la derecha canadiense que pueden asirse de cualquier discurso o de cualquier acción que sea popular, pero que a nivel interno no sea tan benéfica, sobre todo pensando en la población más vulnerable, que son los y las inmigrantes del país. Están entrando o estaban entrando, me parecía que 300,000 inmigrantes al año. Entonces el propio Justin Trudeau pues, ha caído en sus contradicciones. Primero abre los brazos, luego ya los cierra porque lo están criticando. En fin,
el gobierno de Trudeau ya se ve, pues como le dicen en Estados Unidos, del pato cojo en el último periodo del mandato de un ejecutivo, de manera que tiene que gestionar sobre todo la salida y entregar el acta como dicen, hacer el acta de entrega hacia el nuevo liderazgo y pues bueno, mantenernos atentos. Conservadores, puede ser que ganen, pero lo interesante es que no lleguen a la mayoría, porque pues eso sí, no, Trump y luego un Poliev con mayoría, bueno, qué bonito escenario para América del Norte. Gracias. Doctor Oliver Santi, pues muchísimas gracias. Sí es interesante, como usted lo dijo, importante, pero muy necesaria esta reflexión acerca del desgaste y debilitamiento del liderazgo, sobre todo por esta relación que tenemos también con Canadá. Bueno, pues a continuación va doctora María Cristina Hall del CISAN, va a presentarnos su ponencia, un caso para considerar la integración migratoria, la crisis de vivienda en Canadá. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo a todos mis colegas porque creo que ya pintaron un muy buen panorama para entrar a este tema, porque pues justamente voy a tratar pues, la crisis de vivienda canadiense que mencionó el doctor Oliver. Y bueno, un anuncio parroquial es que tengo rinitis del embarazo, que se ve que es como que te circulan 2 litros de sangre más constantemente y te provoca mucha alergia. Y llevo así desde diciembre, entonces no se preocupen, no los voy a contagiar, pero les cuento para que no se estresen. Sí. Bueno, entonces, como les mencionaba el doctor Oliver, Canadá en este momento se enfrenta a una crisis inmobiliaria muy fuerte, ¿no? Se necesitan construir 5.8 millones de unidades habitacionales nuevas para el 2030 y justamente hay políticos que se están aprovechando de esto eh, y proponiendo la idea de que la crisis de vivienda se debe a la presencia excesiva de migrantes, ¿no? Sobre todo tenemos a Pierre Poilievre, que es pues, el líder del Partido Conservador, que como les explicó Oliver, está tratando de pues, ser el siguiente primer ministro, ¿no? Y según dice, vienen más personas de las que hay casas y entonces por eso es un problema, ¿no? Y por primera vez en 2 décadas, pues ha habido un cambio en lo que se le llama el consenso migratorio en Canadá. Durante ya mucho tiempo en Canadá, pues había un consenso de que los migrantes eran imprescindibles, ¿no? Para el proyecto país y sobre todo para la economía. Pero ahora el 58% de las y los canadienses cree que hay demasiados migrantes. De todos modos, piensan que son buenos para la economía, pero tienen preocupaciones sobre la vivienda, la sobrepoblación, las finanzas públicas y, raro, la economía. O sea, citan por un lado que son buenos y por otro que son malos. Pues bueno, el caso es que estas percepciones ya han tenido un efecto en la política pública. Bueno, en noviembre de 2023, o sea, siempre al final de cada año, el gobierno propone cuántos migrantes permanentes quiere recibir. Y en el 2023 se habían planeado 500,000 para 2025 y 2026. Pero entonces Justin Trudeau saca un video en que dice, mira, vamos a reajustar esto y vamos a bajar el número de migrantes permanentes que aceptamos y por primera vez vamos a regular también a los temporales, ¿no? Entonces lo recortan en un 21% y ahora ya se quieren 395,000 migrantes para este año, el siguiente 380,000 y luego va a bajar a 365,000 para el 2027. Y según Justin Trudeau, con esta propuesta ya va a haber necesidad de construir 670,000 unidades habitacionales menos, ¿no? Y puse esta imagen porque me parece interesante que Justin Trudeau decide hacer un video de 7 minutos en el que explica esta lógica, ¿no? Y yo creo que debe haber muchos análisis sobre la imagen de Justin Trudeau, pero vemos cómo está arremangado, cómo es joven, sensual, ¿no? Una persona que te habla de manera franca, en teoría, ¿no? Que te expone las cosas como son y dice, pues mi gobierno intentó atraer a muchos migrantes porque con la pandemia
hubo una gran necesidad de mano de obra, pero nos pasamos, no cerramos la llave a tiempo y hay empresas que están contratando demasiado a migrantes temporales y las universidades fraudulentas, él les dice, bueno, no él, sino el secretario de Inmigración dice Puppy Mill Universities, que lucran con los estudiantes extranjeros. Y dice que el problema es que los migrantes temporales, como no compran viviendas, sino que la rentan, encarecen el mercado, ¿no? Entonces vemos como toda su propuesta de imagen, de transparencia, de yo me siento y te explico, y esta es la lógica, ¿no? Entonces, bueno, frente a esta lógica, creo que tenemos que tener en mente a ciertos filósofos como John Cairns, que explora la legitimidad de la exclusión de migrantes. Dice que para que las personas nativas tengan una razón moral aceptable para cerrar sus fronteras, el nivel de migración tendría que ser mucho más alto del que es. O sea, y él habla específicamente de Estados Unidos y Canadá, y dice que la restricción solo debe ser necesaria para mantener el orden público. Pero lo que él ve como casos de orden público son amenazas muy serias, o sea, no hipotéticas, y nos advierte que este tipo de argumentos se utilizaron en el siglo XIX contra católicos, judíos europeos, asiáticos y africanos, ¿no? Entonces que tendríamos que tener mucho cuidado de no resucitar estos argumentos con otra cara. También podemos considerar a Gramsci, que nos dice que tenemos que cuestionar lo que se percibe como el sentido común, ¿no? Porque ahora ya estamos en una época en que el sentido común lo dictan personajes como Trump, Boris Johnson, Theresa May, y ahora también pues Pierre Poilievre y Justin Trudeau, o sea, el que antes pensábamos que era el gran liberal, ¿no? También podemos considerar a Camila Tigao del mismo CISAN, quien hace un nombramiento de las diferentes etapas en nuestras percepciones migratorias, ¿no? Hubo un tiempo en que se lamentaban los países el brain drain, después ya hubo una etapa en que decíamos, wow, el transnacionalismo nos trae muchas ventajas, y ahora estamos en la época de la xenofobia, ¿no? Entonces, creo que con estas ideas podemos pensar en abordar estas retóricas antiinmigrantes siempre desde la sospecha y tratar de cambiar el sentido común y realmente indagar en si tienen lógica, ¿no? Estas retóricas antiinmigrantes. Entonces, sí, como decía el doctor Oliver, en realidad hay muchos factores detrás de la crisis de la vivienda, ¿no? Tenemos políticas neoliberales de las que nos podría hablar Claudia Maya también durante décadas, y una falta de inversión social, ¿no? Por un lado, desde 2005 a 2024 se triplicó el costo de la vivienda porque ya los bienes raíces son una inversión, ¿no? Mientras que los salarios se mantienen estancados. También, como podemos ver en esta gráfica, aquí empieza con el año 1972 y ese es el número de vivienda social que se construía, ¿no? Había más o menos 32,000 unidades habitacionales construidas cada año en ese tiempo, pero ya para el 93, con Jean Chrétien, se deja de invertir por completo en nuevas unidades habitacionales. Entonces ya en esta parte que ya es como que casi nula, pues solo se están terminando los proyectos anteriores. Bueno, esas son las barras. La línea, en cambio, nos representa la proporción de vivienda social como porcentaje de toda la vivienda en Canadá. Entonces ahorita supongo que está como en un 1% o algo así muy bajo, ¿no? ¿Qué más? Pues ha habido fondos de inversión inmobiliaria y la securitización de las hipotecas, o sea, del ponerlos como inversión. Y justo esta estrategia de la securitización de la hipoteca repuntó con la pandemia, porque el gobierno utilizó las hipotecas para balancear a los mercados durante la pandemia. Entonces, eso subió mucho los costes. También la gente, por la flexibilidad de trabajar en casa, empezó a mudarse a partes que antes se consideraban baratas de Canadá. Entonces también encarece la vivienda. Y pues también hay muchos incentivos para que siga cara la vivienda. O sea,
Los inversionistas compran bienes raíces, pero también las personas que se quieren jubilar con el valor de su casa, pues tienen un incentivo. Y también el gobierno mismo cobra impuestos sobre la vivienda, ¿no? Y entonces ahí también vemos cierta contradicción. También a partir de la época de Jean Chrétien, o sea, estamos hablando de Thatcher, de Reagan, ¿no? Y todo esto, el Telecán, pues también se cancela el control de los alquileres, o sea, el decir, hasta aquí puedes cobrar y hasta aquí puedes subir cada año, pues ya. Entonces, están todos estos factores y podemos ver que en realidad la lógica de Trudeau le sirve al gobierno para lavarse las manos del mal manejo de la situación de la vivienda, y no solo durante su mandato, eso sí lo podemos decir, o sea, esto es algo que lleva décadas, pero podemos ver cómo la retórica antiinmigrante de Trump contagia la percepción pública y las políticas también de su vecino del norte. Creo que fue Marcela López quien compartió una pantalla que decía Agriculture First, ¿no? Esto nos hace pensar en America First, ¿no? O sea, estas lógicas y Canada First, todo esto viene también es un contagio de la retórica de las derechas, y las personas migrantes, como siempre, se convierten en un chivo expiatorio que además es muy conveniente a nivel electoral, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos analizar realmente qué papel juega la migración en la crisis de vivienda? Por un lado, el profesor Hulchansky, que es experto en migración y vivienda, bueno, más bien en vivienda, dice que en realidad no hay una equivalencia, o sea, no tiene por qué ser que si entran 100,000 personas, tiene que haber X cantidad de casas, porque las personas migrantes a veces viven con familia que ya está ahí, o dicen, bueno, a mí no me interesa que en tal pueblo haya un montón de casas baratas, yo prefiero vivir en el centro de la ciudad de Quebec, ¿no? O sea, hay diferentes lógicas y no hay esta equivalencia. También entran muchos migrantes con un poder adquisitivo importante, ¿no? O sea, no todos son personas que vivirían con este problema. Entonces, pues hay que pensar, es posible que la crisis habitacional tenga que ver no con un exceso de la migración, sino con la falta de. Y bueno, según el Royal Bank of Canada, el gran problema aparte de todos los que mencioné de la financiarización de la vivienda, el gran problema es que durante la pandemia también hubo muy pocos trabajadores y ahora se necesitan 500,000 trabajadores de la construcción adicionales, según Royal Bank of Canada, ¿no? Entonces, o sea, si hay una meta de atraer a menos de 500,000 migrantes, ya vimos que ya lo bajaron a 395,000, y ni de broma la mayoría de esos son de la construcción, o sea, no se está atendiendo el problema para nada, ¿no? En realidad, el 53% de la migración que se proyecta que va a entrar va a ser con el programa de entrada express, que privilegia la mano de obra calificada, ¿no? Y eso no incluye a las personas de la construcción normalmente. Y además se necesita una oferta laboral. Pero en Canadá, normalmente para trabajar en la construcción necesitas pasar un examen que te puede tomar hasta 5 años, que se llama el Red Seal, ¿no? Y además para el programa de entrada express hay un énfasis en el idioma, se requiere pues, la oferta laboral, hay énfasis en el nivel educativo, o sea, hay muchas cosas que no están cuadrando, ¿no? En 2023, Canadá reclutó a 29,000 trabajadores temporales de la construcción, y solo 42,000 de los nuevos residentes permanentes buscaron trabajar en el sector en todo el periodo de 2016 a 2023. O sea, es escandaloso, sobre todo tomando en cuenta esto del Red Seal, que requiere a veces 5 años. Y dices, pues el problema de la vivienda en Canadá no se puede solucionar con migración temporal. Entonces sí ha habido ciertas iniciativas, pero vamos a ver que han sido bastante ineficientes, ¿no? Se ha invertido alrededor de 5,500 millones de dólares canadienses anuales en un plan que se llama el Plan de Acción para la Vivienda, que es justamente para la inmigración de personas con conocimientos de la construcción. Pero con todo este dinero, de mayo a noviembre de 2023, solo atrajeron a 1,500 migrantes. O sea, patético, 1,500.
y solo lograron reparar o renovar a 129,000 hogares cuando necesitan 5.8 millones y apoyar a la construcción de 31,500, ¿no? También hay otro programa que se llama UBC to Red Seal, que es pues para que las personas con talento internacional que lleguen se les pueda como que evaluar y decir, ok, te falta conocimiento en esto, esto y esto, entonces te apoyo en este conocimiento, en lo lingüístico también, y entonces ya puedes hacer el examen. Pero bueno, eso costó 9 millones de dólares y también solo apoyó a 1,500 trabajadores. No me queda claro si son los mismos que mencioné antes o si son diferentes, pero bueno, en todo caso serían máximo 3,000 cuando se necesitan 500,000. ¿No? Y sí hemos visto otras como iniciativas un poco ridículas, como desde la isla del Príncipe Eduardo, ya nos están reclutando a estadounidenses porque también ahí hay crisis de vivienda, entonces están buscando traer a trabajadores del Reino Unido y de Irlanda. Son lugares perfectamente buenos para quedarte, no es necesario migrar si vives en el Reino Unido. Entonces, bueno, algo tiene que ceder. Y mi propuesta es que volteemos a ver a México, que como nos explicó Carlos Argüelles, pues es parte del TEMEC, tenemos una larga historia, ¿no? Está el programa de trabajadores agrícolas temporales desde el 74, los mexicanos son el 10% de todos los trabajadores temporales del país, entonces sí hay una historia, pero la realidad es que las necesidades de Canadá no son temporales, ¿no? Entonces, en este sentido, yo invitaría a que consideremos a las ideas de Susie Lee, quien habla siempre de cómo es de importante tener derechos laborales plenos para quienes migran, y de Catherine Connolly, que es una experta canadiense laboral, y que es muy crítica del trabajo temporal, porque dice, bueno, sí, ha habido más empresas que contratan ahorita a trabajadores temporales, pero según su lógica no es porque sea más barato, sino porque pueden retener a los trabajadores, o sea, no hay tanto lo que se llama turnover, como que la gente diga, ah, ya no me interesó, entonces me cambié de empresa, pero lo que hace Catherine Connolly en su análisis es decir, bueno, esto es también porque las condiciones que están ofreciendo estas empresas no son lo suficientemente buenas para que alguien se quiera quedar a trabajar ahí, una persona canadiense, ¿no? En cambio, con los programas de trabajo temporal, tu visa es contingente, o sea, está amarrada a la oferta laboral específica, a una empresa específica. Entonces, en vez de irnos a lo temporal, tendríamos que considerar algo permanente, ¿no? También tenemos en cuenta que la construcción es el sector que más contribuye al Producto Interno Bruto de Canadá, pero solo el 2% de los inmigrantes trabajan en la construcción. Entonces, ¿qué podemos hacer ante las amenazas a nuestra unidad como región? Pues aquí yo les diría que hay que voltear a ver a la población en retorno en México, sobre todo a las personas deportadas de Estados Unidos a Canadá. En Estados Unidos, según el anuario 2024 sobre migración y remesas, el 21% de la población de origen mexicano trabaja en la construcción. Entonces, si sabemos que hay 4.4 millones de personas deportadas de Estados Unidos a México, aquí en el país, y que alrededor del 20% trabajaron en la construcción, pues aquí hay 1 millón de trabajadores listos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que menos del 1% de las deportaciones son por una actividad criminal real, ¿no? Ahora que se criminaliza la inmigración misma, ¿no? Estas personas probablemente tengan ya conocimientos culturales anglo-norteamericanos, no franceses quizás, pero sí del inglés, ¿no? Y pues es una propuesta que creo que podría subsanar las consecuencias de un régimen de deportación bastante cruel. Hay que recordar que las personas que alguna vez migraron lo hacen porque a veces hay violencia, falta de seguridad, escasas oportunidades, toda una serie de vulnerabilidades que pueden empeorar cuando uno es deportado, ¿no? Por estigmas, por aislamiento de la comunidad en Estados Unidos, falta de redes de apoyo en México mismo, problemas de transferabilidad de la educación, oportunidades laborales, también problemas de vivienda, ¿no? Porque uno llega aquí ya con un salario de construcción mexicano, no te alcanza, no tienes aval porque no tienes redes sociales, no tienes el INE, ¿no? Y pues hay pobreza. Es muy difícil mantener una familia que sigue viviendo en Estados Unidos si estás deportado en México.
Entonces, bueno, si una segunda inmigración podría beneficiar tanto a mexicanos como a canadienses, ¿por qué no la consideramos? ¿No? También hay que pensar que las remesas, no por enfatizar esto, pero pues sí alcanzaron 63,000 millones de dólares en el 2023. Entonces, bueno, creo que con esto pues hemos podido visibilizar la crisis de la vivienda y cuestionar nuestros propios prejuicios sobre la migración y la deportación misma. Es verdad que ahorita en Canadá el sistema migratorio sí se fija si tienes un antecedente en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto tendría que cambiar. Y hemos visto pues que la crisis no se debe a un exceso de migrantes, sino a la financiarización de la vivienda y de las hipotecas, a la falta de inversión en vivienda social, a la falta de trabajadores, incentivos para el encarecimiento de la vivienda y a la ineficiencia del Versio y otros programas que ha habido para supuestamente apoyar a este problema, ¿no? Entonces, bueno, creo que reclutar y contratar a personas deportadas por Estados Unidos a México podría marcar una postura diferente para Canadá. Podría demostrar lo irracional, cruel y moralmente irreconciliable que es la migración en un momento en que sí, pues el país se tiene que posicionar de cara a Donald Trump, ¿no? Creo que ya no es momento de estar viendo, ay, nos van a poner aranceles o no, porque originalmente pensaron que iba a haber aranceles, invirtieron miles de millones de dólares en securitizar asegurar la frontera, cuando ni siquiera tuvo un impacto eso en la amenaza de los aranceles. Entonces, en vez de ponerle el tapete rojo, o no sé cómo se diga, a este personaje, pues tenemos que poner otra cara, ¿no? Entonces estamos entramados en una economía integrada, a veces injusta, entonces ¿por qué no la mejoramos? ¿Por qué no honramos las aptitudes y la experiencia laboral de quienes han sacrificado tanto solo para trabajar en Estados Unidos? Y bueno, creo que para las y los migrantes mexicanos, Canadá podría ser el nuevo país de las oportunidades. Gracias. Doctora, muchas gracias. Dice Ricardo Arjona, si el norte fuera el sur, al final hay situaciones que se repiten, ¿no? Tanto en el norte como en el sur y sobre todo esto de la vivienda. Gracias por esta gran ponencia. Bueno, pues para terminar esta mesa número 23 sobre los temas contemporáneos de Canadá, vamos a hacer la palabra a la doctora Liliana Cordero Marínez del CISAN con su ponencia Interacciones, vínculos y puentes entre pueblos originarios de Canadá y México, 1995-2024. Gracias. Bueno, voy a comenzar. Ya ténganme paciencia, soy la última. Bueno, para las y los norteamericanistas, la celebración de los 80 años de relaciones diplomáticas entre Canadá y México durante 2024 fue un buen momento para replantearnos algunas preguntas acerca del modo en que se han diversificado las relaciones entre quienes habitamos uno y otro territorio. Entre las múltiples posibilidades del vínculo enunciado, para mí fue relevante preguntarme, ¿se puede hablar de una relación o vínculo entre los pueblos originarios de lo que hoy se conoce como los territorios de Canadá y México? Y en tal caso, ¿cuáles son las características de tales acercamientos? Es decir, ¿qué tipo de aproximaciones tienen lugar entre comunidades cuya historia y orígenes preexiste a la conformación del Estado canadiense y el Estado mexicano? Entre colectividades que, si bien son diferentes, comparten un lugar común, una historia interminable de invasión y saqueo, primero provocado por la colonia, después por la instauración de los estados nacionales en el siglo XIX y más tarde por las políticas económicas neoliberales y extractivistas. De ahí que valga la pena preguntarse, a propósito de este entorno común, cuáles son las características de los vínculos entre estos pueblos, cuyas historias repetidamente convergen en los procesos de despojo. Bueno, antes de iniciar la indagación, me di a la tarea de revisar si alguien se había hecho ya esta pregunta en el ámbito académico. Encontré que sí, pero encontré que es un terreno poco explorado y novedoso. La mayoría de las investigaciones halladas son esfuerzos encaminados a entender la complejidad que entraña Norteamérica, mediante el análisis comparativo de lo que pasa en las comunidades indígenas de una y otra región. De manera recurrente se concluye que esa similitud es resultado de la pertenencia a una misma región, América del Norte, a partir de la firma del Telecán, así como la rebelión Mohawk en Oka, Quebec, en 1990, y sobre todo el levantamiento del EZLN en la década de los años 90, como catalizadores
estos dos eventos del activismo indígena en la región. De esta manera, partiendo de una búsqueda hemerográfica realizada en la web, se seleccionaron un conjunto de 16 encuentros, eventos y contextos donde se identificó la interacción entre las poblaciones originarias de estas dos regiones. Esto no quiere decir que la totalidad de encuentros se agote en este universo, pero sí permite identificar las características del vínculo. El marco temporal de estos acontecimientos oscila en el periodo que va de 1995 a 2024. Sin embargo, es posible notar que entre 2019 y 2023 se observa la mayor actividad. Entonces, una vez definido el universo, se aplicó una metodología cualitativa de orden descriptivo y análisis de contenido para identificar motivos de los encuentros, objetivos, instancias presentes, temas tratados y elementos discursivos. Con base en este ejercicio se identificaron dos tipos de interacciones fundamentalmente. La mayor parte de ellas, 13, están motivadas, apoyadas o financiadas por marcos institucionales. Con esto me refiero a gobiernos, embajadas y universidades. Y el grupo más pequeño, 3, ocurre al margen de los estados nacionales y se contrapone a ellos. Bueno, primero voy a mostrar el tipo de estos vínculos, los vínculos que tienen lugar en el marco de los estados nacionales y sus instituciones. Voy a hablar solo de 6 porque no hay tiempo de revisarlos todos. Bueno, el vínculo más temprano que se encontró es de 1995 y corresponde a la interacción que se da entre mujeres indígenas en lo que ahora se conoce como Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, cuyo objetivo es articular a las organizaciones de mujeres indígenas del continente con el fin de visibilizarlas e incidir en los procesos de decisión para la conquista y defensa de sus derechos. Estos encuentros periódicos suelen tener presencia de observadores, miembros de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de la ONU. Lo llamativo de esta interacción es que hasta hace poco la parte norte del continente estaba representada por Femmes Autochtones du Québec, por Red Chicana Indígena de Estados Unidos y por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México. En 2011, la Universidad de Puebla y la Embajada de Canadá organizaron las Jornadas México-Canadá de Indigenismo y Diversidad Cultural. En ella participaron miembros de los pueblos originarios, estudiantes, académicos, representantes gubernamentales y organizaciones independientes de ambos países. Aquí destaco la declaración de Denis Volant, miembro de la nación Innu, quien señaló durante el encuentro: lo que tienen en común los pueblos originarios de México y Canadá es la capacidad de organizarse y defender la tierra que por siglos han habitado. Destaco esta declaración porque refleja cómo la identificación de experiencias compartidas propicia unidad, un rasgo recurrente en el surgimiento de movimientos pantribales entre primeras naciones e indios americanos durante el siglo XIX, finales y XX. En 2020, la organización internacional Global Voices puso en marcha la iniciativa Raising Voices, con el apoyo de la Embajada de Canadá en México. Se realizaron mesas redondas acerca de la manera en que las poblaciones originarias de ambos países emplean la tecnología digital e Internet para la revitalización de sus lenguas. En el diálogo surgió que la pérdida de las lenguas es una preocupación compartida y que en ambas regiones se echa mano del activismo digital. Pero también salió a relucir que enfrentan condiciones distintas relativas a los recursos, la conectividad, las dificultades técnicas y los contextos socioculturales. Más tarde, en 2021, con el objetivo de generar un lugar de encuentro, fomentar el intercambio cultural y artístico, promover la amistad a través del arte, fortalecer diálogos entre los pueblos originarios, el gobierno del estado de Oaxaca y la Embajada de Canadá en México llevaron a cabo el evento Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021. La programación giró en torno al diálogo entre el artista visual de origen anishinaabe, Roland Zulig, y el colectivo zapoteca Tlacululocos a través de la elaboración de un mural conjunto ubicado en una de las calles de la ciudad de Oaxaca. El trabajo de Zulig se distingue por colaborar con comunidades indígenas de distintas regiones, con el fin de crear alianzas a escala transnacional. El colectivo Tlacululocos está conformado por 3 artistas zapotecos originarios de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, cuyo trabajo se caracteriza por criticar la idealización de los pueblos indígenas fomentada por el turismo. El mural, hecho por los 4 artistas, hace referencia a deidades de la lluvia, de la cultura anishinaabe y zapoteca y a símbolos que hacen referencia a la permanencia de la cultura indígena en el mundo contemporáneo.
A los encuentros revisados podrían añadirse otros, como Miradas Originarias, celebrado en 2023, celebrado por los gobiernos de Canadá y México, con el objetivo de empoderar otra vez a las mujeres de los pueblos originarios de ambos países. También podrían sumarse 3 mesas redondas realizadas entre 2021 y 2023, llamadas Encuentros Indígenas Canadá-México, que fueron motivadas por instancias gubernamentales canadienses. Los diálogos se centraron en el derecho de las mujeres a participar en la toma de decisiones, la importancia de implementar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el papel de las mujeres indígenas en la protección y promoción de sus lenguas. A grandes rasgos, es posible decir que el conjunto de interacciones revisadas fueron motivadas mayormente por iniciativas del gobierno canadiense a través de su embajada en México y en menor medida por el gobierno mexicano. También se observa la participación de organismos internacionales como la ONU, ONGs, universidades. Hay un especial énfasis en el trabajo con mujeres indígenas enfocado a la implementación de sus derechos y en el aumento de su participación en los procesos de decisión, así como un interés en la revitalización lingüística y en el arte como una herramienta de diplomacia cultural. Por último, debe mencionarse que son espacios caracterizados por la pluralidad de voces, desde las más distanciadas de la problemática indígena hasta las más comprometidas con la defensa de sus derechos. Ahora, les voy a mostrar las confluencias que se sitúan en contraposición a los estados nacionales o al margen de ellos. No subir, formas de vivir más allá del Estado, es el nombre de un libro editado en 2019, en cuya hoja legal se declara: se permite la copia y distribución de este libro con el lucro de que quieran a colectivas, organizaciones o cooperativas no jerárquicas que trabajen en la destrucción de los sistemas de dominación racista, clasista, patriarcal y colonial. En el prólogo, por su parte, se explica que el título del libro viene de uno de los 7 principios del mandar obedeciendo, lo que pone en evidencia una afinidad con los planteamientos del EZLN. Este es el escenario donde confluyen los escritos y las ideas de las autoras Yasnaya Aguilar Gil, Mije, y Liam Betasamosake Simpson, Anishinaabe. La primera es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista. La segunda es escritora, música y activista, y tuvo un papel muy activo durante el movimiento Idle No More, surgido en 2012. En el texto Nunca más un México sin nosotros, de Yasnaya Aguilar, y en No soy un Estado-nación, escrito por Liam Simpson, las autoras coinciden en percibir a los estados nacionales como entes negativos para la pervivencia de las poblaciones originarias. Señalan que el único futuro posible para estos pueblos tiene lugar más allá de los estados nacionales, pues dentro siempre estarán condenados a ser inferiorizados. Resaltan que los proyectos extractivistas están acelerando la destrucción de sus territorios y comprometiendo aún más sus condiciones de existencia. Asimismo, es posible afirmar que el hecho de que las autoras hayan accedido a participar en un libro con estas características supone su afinidad con formas horizontales, no mercantiles de proceder y producir conocimiento. A este mismo conjunto de confluencias podría añadirse el texto Somos los Ríos, Luchas Indígenas por la Tierra en Isla Tortuga, editado en México por la RESI, una editorial ubicada en San Cristóbal de las Casas, asociada al neozapatismo. El texto está conformado por artículos de activistas de las primeras naciones. El puente que construyen estos textos refuerza en un sentido el planteamiento de Blackwell, uno de los autores precursores, quien afirmó que el EZLN fue un catalizador del activismo indígena en América del Norte. Si bien la evidencia que se ha encontrado hasta ahora no refleja una interacción intensa entre las poblaciones originarias que habitan Canadá y miembros del EZLN, sí es un hecho que simpatizantes de este movimiento han agrupado voces críticas de líderes indígenas de ambos países, como lo demuestran estos 2 libros. Por último, en este conjunto de interacciones que tienen lugar al margen de los estados nacionales, hay una que encuentro particularmente interesante. Esta se da en el marco de la lucha en contra de la construcción de gasoductos a manos del corporativo canadiense TC Energy, en territorios tradicionales indígenas, tanto en México como en Canadá. En este contexto, durante 2023 tuvo lugar un encuentro en Toronto, en el que defensores indígenas de ambas regiones se reunieron para intercambiar experiencias de resistencia, construir de manera conjunta estrategias para defender el territorio, ampliar la alianza entre estos pueblos y unir fuerzas contra TC Energy. En el encuentro participaron 3 representantes de comunidades indígenas nahuas, ñañús, totonacas y tepehuas que habitan la Sierra de Hidalgo, Puebla y Veracruz.
una zona que enfrenta la implementación del gasoducto Puerta al sureste y que amenaza las formas de vida de estos pueblos, dependientes de los manantiales, el bosque, las tierras de cultivo y la milpa. Por parte de las primeras naciones estuvieron presentes líderes de la nación Wet'suwet'en, que han resistido la construcción del gasoducto Coastal GasLink en el noroeste de Columbia Británica. Un proyecto que pone en riesgo los pocos ríos de agua potable que quedan y que son proveedores de salmón, el principal sustento de esta primera nación. Además de este diálogo, se realizaron manifestaciones afuera de distintos edificios gubernamentales. Si bien hasta ahora han evitado que los gasoductos crucen por sus territorios, el proyecto no se ha cancelado. De ahí que en 2024 volvieran a reunirse para solicitar de manera conjunta a accionistas de TC Energy una evaluación externa de los daños financieros que ha sufrido la empresa por no obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas por sus proyectos, volviéndolos inviables. Por ejemplo, en Columbia Británica, el presupuesto se disparó de $6,200 millones a $14,500 millones debido a las protestas e impugnaciones judiciales de las primeras naciones. En México pasó algo similar cuando TC Energy tuvo que modificar el trazo original para no atravesar un centro ceremonial indígena. No sería raro que este año tuviera lugar otro encuentro por esta misma problemática o por otra similar. Como señaló el jefe Namox de la primera nación Wet'suwet'en, no obtener el consentimiento de las comunidades indígenas posiblemente afectadas no solo es una violación a los derechos humanos y colectivos, sino que es malo para el negocio. TC Energy ha aprendido por las malas que sus proyectos necesitan consentimiento, pero en realidad puede que no lo aprenda. Entonces, bueno, aunque es un conjunto pequeño de interacciones, tienen en común la falta de credibilidad hacia los estados nacionales y el rechazo hacia los proyectos extractivistas debido a la destrucción que están causando en sus formas de vida. Entonces, bueno, para responder a la pregunta inicial acerca de cómo son las interacciones entre los pueblos originarios, gracias, que habitan lo que hoy se conoce como Canadá y México, pues parece que el vínculo parece ser más una expresión del siglo XXI. Aunque los primeros acercamientos tuvieron lugar en 1995, la mayor intensidad se observa entre 2019 y 2023. Tampoco debe perderse de vista que la mayor parte de estos eventos están motivados por instancias gubernamentales y muestran la participación de una gran diversidad de actores e instancias que apoyan los encuentros. Como seguramente los proyectos extractivistas no disminuirán, habrá que observar en los próximos años qué pasa con estas alianzas entre pueblos originarios de distintas regiones unidas por una misma problemática. Finalmente, el hecho de distinguir los intercambios hallados tomando como lindero a los estados nacionales no debe confundirse. En primer lugar, porque no se trata de señalar una brecha irreconciliable entre las poblaciones originarias y sus estrategias, sino de caracterizar los distintos caminos o arenas desde los cuales se lucha y se busca el bienestar de sus pueblos. De esta manera, los estados nacionales se presentan como una entidad limitante, porque para las instituciones y sus funcionarios es el único universo posible. Sin embargo, para las poblaciones originarias hay mucho más allá de tales bordes. Su existencia misma los excede, también su relación con la tierra y los seres vivos que conforman el entorno. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, reflexionamos, no solo vivir, sino existir, elemento que nos permite entender el papel y sobre todo el lugar de las primeras naciones originarias. Bueno, pues vamos a dar a continuación unos minutos precisamente para preguntas y respuestas. Y sí, creo que, señorita, aquí, por favor. Gracias a todos por sus ponencias, todas son muy interesantes. Nos ayudan a entender un poco más la realidad de Canadá. Pero mi pregunta va directamente a María Cristina Hall. Me da tanto gusto que las nociones de financiarización que he estado estudiando ya empiecen a integrarse en los análisis que hacemos aquí en el CISAN. Y efectivamente yo acabo de terminar un artículo sobre financiarización de la vivienda y su impacto en el endeudamiento de los hogares. Y es verdad, o sea, no es ese discurso de que es la falta de vivienda o la falta de oferta de vivienda lo que está haciendo que suba tanto, sino es los inversionistas, los grandes inversionistas que
están involucrados en el financiamiento de la vivienda. Pero creo que tu análisis también utilizo a Wells 2015. Le falta la parte de la pandemia. Eso agudizó muchísimo más el problema de la vivienda y la subida de las tasas de interés, que hizo que las hipotecas se hicieran mucho más caras, ¿no? Y este es un fenómeno que está siendo impulsado por el propio gobierno. Y esto se vincula con una pregunta para el doctor Oliver. Si un banquero va a gobernar Canadá, ¿qué tan factible va a ser que se propongan políticas sociales, digamos en este caso, con una vivienda más accesible? Es decir, con un banquero como presidente se van a agudizar este tipo de políticas por sus vínculos con los inversionistas. Este sería nada más mi comentario. ¿Y qué piensa de que un banquero gobierne Canadá? Gracias. Bueno, precisamente por eso dije, es un tecnócrata, el típico tecnócrata que, pues vaya, ahí el problema que veo, Claudia, es, pues desde luego que no siento que sea la mejor opción para el pueblo de Canadá, pero si ves del otro lado, quien está corriendo, pues tampoco genera mucho entusiasmo y menos genera entusiasmo su contrincante al interior del Partido Liberal, Chrystia Freeland, ¿no? Que tiene serias denuncias y sospechas. Su abuelo fue colaborador nazi. Entonces, bueno, digo, no hablamos de gente muy progresista como fue Pierre Elliott Trudeau en su momento, pero es complicado. Digo, si va a beneficiar a la población la llegada de alguien experto en cuestión bancaria, en cuestiones bancarias, es muy difícil. Yo no lo veo así, honestamente no lo veo así. Tendrá que ser, en todo caso, y a mediano plazo, un puente entre nuevas políticas que son necesarias en el país y no solamente en Canadá. Digo, es una crisis, la crisis de la vivienda es una crisis global. En Europa lo estamos viendo, en México también lo estamos viendo, de manera que se tienen que ir gestando nuevas dinámicas, supongo yo, ideológicas, filosóficas, que tomen elementos del Estado keynesiano de apoyo a la población. Sí, sí, sí. Se deben de gestar, pero no se van a gestar en países periféricos o en países del G7 que no tienen realmente incidencia. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Habrá que esperar cuáles son las opciones. Europa tampoco está demostrando ser la opción, menos ahora después del escándalo que resultó el conflicto de Ucrania y la posición de Europa de primero seguir y ahora pues ya se quedaron con una mano adelante y otra atrás cuando Trump ya dice que no va a continuar con esa guerra. Entonces la credibilidad de Europa también está entredicho, de manera que pues habrá que esperar, Claudia, habrá que esperar. Mayor inversión se requiere. Sí, claro. Sí, ya tienen años con ahí viene el lobo, ¿no? A ver en qué momento aparece el lobo. ¿Un comentario? Muchas gracias por el comentario. Voy a revisar el artículo que publicaste y sí, pues, bueno, que está ok, muy bien. Ajá. Pues sí, al menos en Estados Unidos sí, pues el Fed no ha utilizado las tasas de interés como para controlar a la inflación, ¿no? Y esa es como toda la idea y eso evidentemente encarece la vivienda. Pero bueno, una cosa que quería comentar que me pareció interesante, algo que escuché en la mañana que iba escuchando un podcast sobre infraestructura, no era sobre la construcción de un metro nuevo, me parece que en Toronto, ¿no? Y decían que según los análisis así internacionales, que en los países de habla inglesa siempre hay
ineficiencias muy fuertes en cuanto a la construcción de la infraestructura. Y decían, pues, ¿por qué será, no? Y uno sí es, evidentemente, pues que hay un mayor enfoque en la seguridad, ¿no? Hay cierto rigor, ¿no? Como con el Red Seal, pero otra parte muy importante que señalaron era, pues, desde las épocas de Thatcher y Reagan, pues ya no está la costumbre de hacer inversión social y de hacer proyectos de infraestructura planeados desde el gobierno. Entonces ya hay una falta de expertise muy fuerte en los países de habla inglesa. Entonces esto me pareció interesante y como que muy conectado con esta idea de la crisis de vivienda. Y pues sí, siempre tenemos que recordar que estamos hablando de, en Norteamérica pues somos de los países más grandes territorialmente del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a tener sentido estas retóricas de, ay, ya no caben? Pues no, ¿no? O sea, hay otras razones. En un país tan grande. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias. Yo soy Paul R. Carre de la Universidad de Quebec en Canadá. Gracias por las presentaciones. Oscar o los otros, con respecto de la democracia y las elecciones, tenemos un contexto muy precario. Hay una participación en la votación lo más bajo en los países occidentales. Hay un movimiento de la extrema derecha en todas partes. Tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Hay el señor presidente en Estados Unidos. Y durante varios años el jefe del Partido Conservador quiso hacer una relación muy íntima con el presidente de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cómo pueden interpretar que en Canadá mucha gente quiere tener más de justicia social y hay muchas políticas, pero no podemos tener un gobierno progresista? Es una boda entre conservadores y liberales como los demócratas y republicanos. ¿Cuál es el espacio en las elecciones? ¿O es una democracia tan débil que no hay espacio para un gobierno verdaderamente progresista? Gracias. Gracias, un gusto ya mirarte con los ojos y no a través de la pantalla. Vaya, mira, yo como saben todos, tengo amigos y amigas muy queridos canadienses, ¿sí? Por esto que voy a decir, ¿no? Y es un país que adoro, amo. Pero he tenido la impresión que Canadá es un país conservador en sus estructuras internas, al interior de las casas, al interior de las familias, ¿no? He aprendido mucho que les gusta la justicia social, les gusta la construcción de vivienda social, pero pues no cerca de sus vecindarios, ¿no? Algo que me decía un amigo de Columbia Británica, not in my neighborhood. O sea, inmigración y nuevas viviendas, pero no en mi vecindario, en otros lugares. Entonces, pues viene de la mano, considero yo, ustedes lo sabrán mejor, son canadienses, que hay un sentimiento conservador dentro de los propios liberales, el liberal Tory de the same story, the same old story, en donde pues es muy difícil que el progresismo realmente de izquierda pueda avanzar además en un sistema electoral que está diseñado para un duopolio liberal conservador. De ahí que mucha gente que se considera o que se autopercibe de izquierda no voten por Jagmeet Singh porque tiene el turbante, ¿no? Entonces, me parece hay un elemento conservador al interior de la política y de buena parte de la sociedad canadiense que evita que estos programas de mayor inversión social puedan gestarse y puedan llevarse a cabo. Cuando se da en el periodo de Pierre Elliott Trudeau, recordemos que hay todo un proceso de ideologización, de orgullo nacional, que ayuda a Pierre Elliott Trudeau para poner en marcha estas políticas que además están en medio de un mundo en donde la dinámica del proyecto de Keynes es bien recibido. Entonces,
tiene todos estos elementos a su favor. Ahora un mundo en donde ya la globalización ya es mal vista, en donde viene la xenofobia, vienen los sentimientos neoconservadores a tomar lugar, pues bueno, ya no es muy atractivo políticamente que llegue un individuo, un candidato o un líder de un partido a decir, vamos a gastar más en vivienda, en educación, en salud. El sentido común nos indica que sí, ¿sí? Pero a nivel político, del otro lado, lo van a criticar porque necesitamos ese dinero en otras cosas, en generar empleos. Es decir, es todo un juego, pero a mí me parece que viene por el conservadurismo que existe al interior de la sociedad de Canadá, en buena parte de la sociedad canadiense, ¿no? Incluso los inmigrantes de países en desarrollo son conservadores, ¿no? Son musulmanes, son católicos, son latinoamericanos, y entonces pues no van a votar liberal, van a votar por conservador, sobre todo por esta situación que señalaba todo el progresismo liberal de Trudeau woke, pues no le gusta a los inmigrantes musulmanes ni a los católicos también. Bueno, ya creo que fue levantando la mano ya y Buenas tardes, felicidades a todos. Una pregunta para la doctora Marisela López. Es en relación al tema de lo que podría ser la panacea del desarrollo local, hasta cierto punto, pero comparando un poco México y Canadá, ciertamente Canadá pues es 4 veces más grande que México, como lo dijo su antecesor. Mi cuestionamiento es en relación a la centralización y al federalismo, ¿sí? Hasta dónde fortalece el federalismo a Canadá por ser muy grande. Sí. Y en cambio, ¿qué tan diferente es esa grandeza con la que hay en México, cuando hay diferentes poblaciones? Y hay más homogeneidad en las poblaciones de Canadá, acá hay menos. Entonces, esta complejidad que hace que no se dé tan fácilmente el federalismo, y lo vemos en México, que es más centralizado que cada vez es más. Entonces, es una pregunta que me gustaría que pensara, que me dijera. Gracias, Gracias. qué amable por la pregunta. Bueno, recordemos que uno de los factores que creo que hace la diferencia en términos de conservación, de medio ambiente, es la posesión de los recursos. En Canadá, las provincias son dueños de los recursos naturales. Aquí no, aquí es la federación. Y eso tiene un impacto brutal porque en Canadá, pues cada provincia decide hacer lo que tengan que hacer y decide imponer su concepto de desarrollo local a como esté la vocación territorial. Aquí en México no. Aquí el concepto de desarrollo local a veces viene de la federación en términos ambientales y energéticos, especialmente energéticos, ¿no? En donde la energía pues se centraliza, pero en Canadá no. Entonces, digamos que el federalismo canadiense tiene un impacto muy importante a nivel local y yo diría que va un poquito más allá porque digamos que hay un esquema de descentralización importante en Canadá. Aquí digamos que se centraliza en México, pero como todo el mundo sabe, ¿no? Se centralizan los temas, pero no se descentraliza el presupuesto. Allá sí. Allá incluso hay una doble recaudación que permite a los gobiernos locales realizar su desarrollo local, ¿no? Entonces, creo que sí hay grandes diferencias en términos de los niveles de federalismo, porque ambas son federaciones, ¿no? Pero allá me parece que el federalismo de compacto de lo local hacia lo canadiense, hacia lo nacional, ¿no? Entre comillas, ha sido impactante, especialmente en la historia, ¿no? De cómo se ha ido conformando lo que hoy entendemos como Canadá, un poquito a diferencia de lo que consolidó aquí la Revolución Mexicana, que fue justamente la centralización y del tema, ¿no? Gracias. bueno, realmente siempre el tiempo es lo que está sobre encima de nosotros, pero tenemos tiempo para una pregunta más solamente y al terminar, si hay más preguntas pueden acercarse con los ponentes y obviamente que pueden hacer el contacto para que si hay más dudas o cualquier situación, pues se puede acercar. Entonces tenemos tiempo para una pregunta más, por favor. Gracias.
Ah, bueno, Perdón, gracias a todos los ponentes. Soy Laura McDonald de la Universidad de Carleton en Ottawa y es un gusto escuchar sus ponencias. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Marcela. Sí, quisiera saber si podrías hablar un poco más del papel de los municipios en Canadá y sus políticas o ejemplos de ciudades que tienen mejores o peores políticas en cuanto al cambio climático. Y no tengo tiempo para otra pregunta, pero solo quiero comentar para Oliver que tal vez necesitamos pensar más en el impacto de Trump y las amenazas que están emitiendo cada día en contra de Canadá. Nunca he visto en mi vida un cambio tan dramático en la opinión pública canadiense, cambiando hacia una posición muy nacionalista. Todo el mundo está comprando banderas porque no tenemos banderas. Y el No partido de somos- hockey de hoy en la noche es Sí, otra sí, cosa, ¿eh? y booing los gringos en los partidos de hockey, eso nunca ocurre. Entonces, yo pienso que es muy difícil predecir qué va a pasar en las elecciones, pero el mejor amigo de Carney va a ser Trump, ¿no? Porque es la única cosa que va a cambiar las posibilidades hacia una ganancia de los liberales en las elecciones. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Bueno, hay otro estudio también que tenemos por ahí sobre ciudades y ciudades capitales contra ciudades no capitales en Canadá. Hay una diferencia brutal entre las ciudades capitales de provincias que lideran el cambio climático y las ciudades que no son capitales de la misma provincia, que no importa, y ahí sí son pragmáticas las decisiones, no importa el partido político, es la vocación de desarrollo territorial. No, y es impresionante cómo provincias como Quebec o Columbia Británica, que en general, ¿no? Y la capital, ¿no? Vancouver o, no sé, Montreal, Quebec City o lo que sea, impulsan políticas climáticas y el vecino de al lado, que es un poquito más rural o que no está, entre comillas, tan desarrollado como las capitales, partido conservador, liberal, neodemócrata, el que quieran, no importa, tienen o son a favor de las políticas climáticas o son en contra de ellas. ¿Y por qué? Hay dos factores que quisiera resaltar. Uno, la integración con con Estados Unidos, integración energética con Estados Unidos. Muchas provincias o la mayoría tienen una integración ya sea de electricidad renovable o no, de petróleo y gas. Y digo, digamos, de eso viven, ¿no? Y el otro factor es que a pesar de que las políticas internacionales van hacia una transición energética, a veces esta es muy cara en términos de minerales críticos, por ejemplo, ¿no? Y además el proceso de minerales críticos de extractivismo que aquí mencionamos, a veces pues destruye más de lo que se genera en energía limpia. Debido a esos dos factores, algunas ciudades han decidido pausar esta transición energética como la proponen a nivel internacional, ¿no? De esas energías limpias, etcétera, ¿no? muchas gracias. Pues agradecemos a todos los ponentes, a todos los asistentes.